Hola, en este video voy a intentar presentar con un poco más de detalles cómo es que funciona el cambio de contexto de los hilos de nachos y cómo se crea un hilo nuevo a través del método fork de los hilos. Y finalmente vamos a investigar un poquito más cómo el planificador, que en principio parece ser un planificador meramente colaborativo, de vez en cuando, si usamos la opción "-rs", produce unos cambios de contexto, al menos inesperados, en principio aleatorios. Para eso vamos a empezar repasando un poquito cómo funciona el planificador. Recordemos que básicamente el planificador tiene una lista de todos los procesos listos y una vez que decidió cuál es el siguiente hilo a ejecutar, lo puede poner a ejecutar a través de su método run. Así que run recibe cuál es el próximo hilo a ejecutar. Y por otro lado tenemos el hilo actual, que es el que está ejecutándose, apuntado por este puntero current thread, el hilo actual. Bueno, más allá de bugs y chequeos, lo importante que habíamos visto es que esta función run tiene que cambiar y pasar de estar ejecutando el viejo hilo a pasar a ejecutar el nuevo hilo, ¿no? Que sería el next thread. Bien, esto va a ser las veces de la transfer de las coroutinas. Muy importante, quizás sea un buen momento de pegarle una buena repasada a la parte de coroutinas, solamente la parte de rutinas colaborativas. No nos preocupemos en este momento por la parte de las coroutinas apropiativas ni nada de eso. En principio, coroutinas colaborativas si quieren con un planificador. Bien, esta switch que yo tengo marcada aquí va a ser el equivalente a la transfer que veíamos nosotros. Sencillamente tiene que transferir el control de este viejo hilo a este nuevo hilo. Y acá viene a colación, ¿se acuerdan la transfer que usamos? En la transfer, voy a escribir un poquito de código aquí para que veamos en cierta manera el paralelismo. Nosotros poníamos transfer origen a destino, en donde O y D son tareas que en realidad eran básicamente un jump buff. Básicamente un lugar que estaba jump buff, recuerdan, tenía un punterito a una estructura memoria que implementamos como un arreglo de un solo elemento, en donde podíamos guardar todo el estado de los registros call y save, nada más porque las llamadas de transfer, como era una llamada a sistema, solo tenía que, o mejor dicho, una llamada a función, solo tenía que preservar los registros call y save. Entonces, bueno, en jump buffer guardábamos nada más que los registros call y save. La switch va a tener que preservar todos los registros de los hilos del hilo anterior y restaurar todos los registros del hilo nuevo, así que va a necesitar más lugar. ¿Y dónde lo va a guardar? Bueno, precisamente dentro de esta clase. Estos dos punteros, ¿de qué clase son? Bueno, son clases hilo. Dentro de la clase hilo tengo lugar para guardar eso. Si repasamos rápidamente. Vamos a ver la cabecera, perdón. Una de las primeras cosas que tenemos dentro de la clase hilo, y por algo lo ponemos aquí adelante de todo, es esto. Un punterito, un lugar de memoria reservado para guardar el puntero al stack pointer, el puntero de la pila. Y por otro lado, un arreglito que dice machine state de machine state size. Bueno, este arreglito, esto host memory address, piénsenlo como un puntero, un char pointer si quieren. Después se fijan bien cómo está declarado. Así que básicamente aquí tenemos un arreglito suficientemente grande como para mantener
todos los registros del procesador en el momento en que yo cambie el proceso. Básicamente todos los registros del proceso se van a guardar aquí, dentro de esta clase hilo. Así que esta clase hilo, en esta parte por lo menos estos primeros bytes, que realmente van a ser los primeros bytes dentro de esta clase hilo, de una instancia de la clase hilo, va a tener el equivalente al JAMBUF. Un poco más extendido porque además tengo todos los otros registros. Pero básicamente todo el estado que antes guardábamos en un JAMBUF, bueno, aquí lo vamos a guardar dentro de esta memoria que yo ya tengo reservada dentro de cada objeto de clase hilo. Entonces, volviendo a la switch, aquí voy a tener un punterito con suficiente lugar para guardar todos los registros del hilo que sale y con todos los registros del hilo que está entrando. Bueno, la switch está implementada en un archivo que se llama switch.s con mayúscula. Y acá hay varias implementaciones. Esta primera implementación que aparece es para 386. Fíjense los registros de 32 bits. Vamos a saltar a la siguiente implementación, que es esta, que es la que sirve para arquitecturas de 64 bits. Hay un define, si no me equivoco, un poquito más arriba, que dice acá, ¿no? Si está definida host x8664, que es lo que trabajamos nosotros, bueno, entonces estas son las declaraciones de dos funciones importantes. Thread root, que la vamos a ver más adelante, y switch, que es la que nos interesa ahora, la que va a permitir cambiar de un hilo a otro. Eso está implementado directamente en Assembler y recuerden, bueno, esta recibe dos argumentos, el hilo que sale, recuerdan, y el hilo que tiene que comenzar a ejecutar. En el medio tengo que hacer una especie de salto. Bien. ¿Qué hace esta switch entonces? Bueno, básicamente la misma estructura que la transfer que ustedes ya conocían. Hacer un setchamp, guardar todo el estado del hilo T1 del que está saliendo. El punterito de ese hilo al hilo T1, ¿dónde lo tengo? En el primer argumento de esta función, que viene en RDI. El segundo argumento viene en RCI y es el puntero al T2. Y finalmente, a dónde tiene que retornar la switch, me viene apuntado por el RCP. Recuerden que, o sea, la dirección de retorno me dice a dónde debería continuar este hilo que está saliendo una vez que pueda continuar, ¿no? Porque la switch, ¿qué va a pasar? Va a pasar este hilo T1 a T2. Eventualmente va a haber otro switch desde otro hilo a la T1. En ese momento que vuelva a la T1, tengo que retornar a la dirección a donde debería continuar T1. ¿Dónde debería continuar T1? Bueno, en donde normalmente retornaría después de este switch. Esa dirección, ¿dónde la tengo? Bueno, en la return address de la switch, que es precisamente lo que está guardado en el stack. La call, la llamada switch, recuerden, guarda en el stack la dirección de retorno, a donde tiene que continuar la ejecución. Así que bien, toda esta primera parte lo que hace es, parece un poco extraño porque usa esta constante, guión bajo RAX, guión bajo RBX, pero bueno, son offset dentro de ¿qué? Dentro de la estructura RDI, que es básicamente el hilo, del hilo que sale. Es decir, va a guardar el registro RX dentro del lugar reservado dentro de thread, del thread T1, del thread que sale, para el registro RAX. Habrá otro offset reservado dentro de T1 para el registro RBX. Bueno, ahí copió RBX y así, bueno, con todos los registros. RBX, ACD, RCI, RDI, RBP, RCP. Y aquí necesito guardar a dónde va a continuar la ejecución. Bueno, la ejecución, cuando el thread T1 vuelva,
se guarda en una parte que se llama offset PC, por contador de programa, ¿no? Eventualmente cuando el thread T1 retome el control, va a tener que saltar a el contador de programa que le sigue. ¿De dónde lo saco eso? Bueno, la dirección de retorno. Agarramos la dirección de retorno, la guardamos en RX y de RX la guardamos al contador de programa. Esto es porque no se puede hacer movimientos de memoria a memoria. Entonces, bueno, tengo que ir de memoria a registro y de registro de nuevo a memoria. Bueno, finalmente sigo copiando el resto de los registros, R8, R9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Todos los registros del procesador x86-64, bueno, menos el registro de flags. Hecho esa parte, que sería el equivalente al set jump, lo que hacía transfer era un long jump al otro hilo. El otro hilo está apuntado por RSI, el segundo argumento. Y bueno, y de nuevo, ¿qué tengo que hacer? Restaurar todo lo que está guardado dentro del estado de ese hilo, de esa especie de buffer que yo tengo para ese hilo en RSI. Lo voy copiando en los registros que corresponden. Entonces lo que está guardado en el offset correspondiente al registro RBX, lo copio al registro RBX y así para todos. Finalmente, con el contador de programa, que es a donde debería continuar ejecutando esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer que después de cuando esta función retorne, esta switch retorne a la dirección que tendría que haber retornado el registro T2. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo guardamos en el lugar reservado para que esta red salte allí. ¿Eso dónde está? Bueno, en 0 RSP. Fíjense, el RSP ya lo restauré previamente, ¿no? Entonces ahora estamos apuntando a la pila del hilo T2 y con esto guardamos en el lugar reservado para la dirección de retorno precisamente a dónde tiene que continuar ejecutando eso. Y luego esto es para guardar el registro RSI. Como hasta acá veníamos usando offset del registro RSI, si yo quiero restaurar el registro RSI no puedo usar el registro RSI, así que lo que hacemos es guardar el registro RSI temporariamente en RX. Ahora sí, usar el registro, el offset del registro RSI con el índice RSI para guardar en RSI. Y finalmente, esta era en realidad la razón, antes creo que mezclé las cosas, como aquí ya restauré el valor de RSI, no puedo usar RSI, tendría que usar el RSI anterior, que fue lo que guardé en RX. Esto me permite restaurar el registro RX, que es el último que tengo que restaurar. Tiene el valor de retorno. Y finalmente se retorna ahora ya dentro del hilo T2. Este T2 va a hacer un salto usando lo que está en el stack, que es precisamente la dirección donde debería continuar el hilo T2. Bien, eso es lo que hace la switch, muy parecido al transfer que usábamos con las corrutinas. Bien. Quizás sea buen momento para hacer una pausa si quieren. Ahora vamos a empezar a ver cómo funciona la fork. La fork, recuerden, la teníamos. Vamos a ver la declaración. La tengo abierta acá, creo. Fork. Recuerden que cuando crean un hilo no hace más que guardar el nombre y nada más que eso. Y fork es la que realmente se encarga de preparar todo para que cuando este hilo comience a ejecutar se llame a la función pasándole los argumentos que correspondan. Así que la parte interesante la hace la fork.
Ahora sí veamos un poquito la implementación. Como el recibe, como les decía, esta recibe la función que se tiene que ejecutar cuando este hilo comienza a ejecutar y los argumentos que se van a pasar a esa función. De nuevo, fíjense, asserts para chequear cosas, debug para imprimir cartelitos. Este es el que funciona en x86-64. Y acá viene la parte interesante, stack allocate. Claro, esto es lo mismo que hace la función stack con las corutinas. Tiene que crear un stack separado para este hilo y preparar todo para que cuando este hilo comience a ejecutar termine llamando al menos a la función func. Ahora vamos a ver en detalle esta función y bueno, una vez que está todo preparado, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, indicarle al planificador que este hilo ya está listo para ejecutar, con lo cual de aquí en adelante puede ser elegido y ya no hay más que volver a habilitar las interrupciones si es que estaban deshabilitadas. Bien, así que vamos a concentrarnos en la stack allocate. Esta ya les dije, es muy parecido a lo que hacían en la función asStack para implementar las corutinas. Aquí no usa un stack separado. De nuevo, un assert por aquí. Y vemos, fíjense, el stack. Ahora no es un stack separado que yo voy haciendo en forma recursiva, haciendo lugar en el stack, sino que, bueno, se pide memoria. Lock bandit write básicamente va a ser un new o un malloc pidiendo suficiente stack del tamaño de los punteritos. Básicamente un stack de un tamaño predefinido. Finalmente hay que hacer un pequeño ajuste acá para evitar problemas con las direcciones más altas. Y acá empiezan algunas cosas interesantes. Recuerden la asStack básicamente termina poniendo haciendo un setjump, guardando en el hilo todo el estado como para, en este caso no en el hilo, sino en el jump buffer, todo el estado como para que cuando se haga un salto a ese jump buffer se comience a ejecutar la función. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Dónde va a retornar una función cuando comience a ejecutar? Bueno, al lugar que está guardado en la pila, en su stack pointer. Recuerden, la switch cuando retorna, ¿a dónde retorna? A lo que está guardado en su stack pointer, que finalmente va a ser el contador de programa. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, fíjense, guarda en stack top, lo decrementa y allí guarda thread root. Básicamente guarda en la pila una dirección de memoria que se llama thread root. Bueno, en principio no sabemos qué es, pero en principio tiene que ser código que se va a ejecutar cuando se haga un cambio de contexto a este hilo. Luego guarda también en el stack. Esto se llama stack frame spot. Es una especie de separador para poder detectar si nos pasamos del stack. Bien. Y acá algunas cosas interesantes. Guarda en determinados registros de esta especie de jump buffer que están dentro de cada hilo algunos valores. En el PC state
guarda thread root. En el startup PC state guarda interrupt enable. En el machine state guarda initial PC state. Y así, en estos registros, guarda distintos punteros. Thread root, interrupt enable, func args. Bueno, acá está la función. Así que bueno, eventualmente en este registro va a quedar guardada la función a la que voy a llamar y aquí los argumentos. Es decir, dentro de esta especie de jam buffer que tengo para los hilos, voy a guardar punteros a funciones. Una será thread root, otra pinta que va a habilitar las interrupciones, la función que voy a llamar y otra que se llama thread finish. Bien, ¿cómo es que todo esto se vincula? Bueno, en realidad toda la maneja está dentro de la thread root. ¿Por qué? Bueno, porque como ya dijimos, cuando este thread comienza a ejecutar, acá ya pedí el estado, lo que va a hacer es restaurar todo el estado de ese hilo que tiene nada más que esto, ¿no? Y además tiene en el tope de la pila guardado thread root. Es decir, cuando ese hilo retorne, va a terminar llamando a thread root, sí o sí, ¿no? Tenemos esto en el tope de la pila y además en PC state, que es lo que se restaura como puntero de la pila, tenemos también thread root. Así que no lo podemos errar, ahí va a saltar el programa, mejor dicho, este hilo en particular, cuando se haga la switch. Así que lo interesante ahora es ver qué pasa dentro de esta thread root y cómo es que se vincula esta thread root con estas este método interrupt enable, la función que realmente es la que yo quiero ejecutar dentro de este hilo y finalmente esta thread finish. Bien, busquemos aquí mismo thread root. Thread root no está acá, perdón. Thread root está en switch.s, sí, está en assembler. Y de nuevo tenemos una implementación para x86 de 32 bits y la vamos a saltear y vamos a pasar directamente a la de x86-64, que es la que viene acá. Bien, fíjense, todos esos registros que iban como initial arg, vamos a ver acá. Así tenemos stack allocate. Habíamos visto en stack allocate que poníamos todos estos punteritos, ¿no? PC state, está la PC state, inicial PC state, inicial. Bueno, todos esos van a ser estos registros. En RAX quedará este punterito a la función interrupt enable. En RBX, cuando comience a ejecutar thread root, recuerden que va a pasar. La switch va a copiar lo que está en machine state, estará PC state, a un registro particular. ¿Cuál será ese registro particular? Bueno, acá me lo está diciendo, al RAX. El PC state, thread root. Bueno, acá no va a quedar porque es precisamente el que se está ejecutando. Pero por ejemplo, en when done PC state, que tiene thread finish, esa va a quedar en el registro RDI. Bueno, básicamente acá me está diciendo estos nombres que se llaman when done PC state, initial arg state y todo esto, cómo se termina mapeando los registros del x86-64. Estos son índices y al fin y al cabo son los offsets que ven acá. Así que todo se relaciona, no es nada mágico. Es cuestión de buscar estas definiciones y estos offsets para ver que todo coincide. Pero por ahora me quedo contento con que, bueno, piensen que este startup PC state que se nombra acá dentro del machine state se termina
transformando después de la switch en el registro RAX. La thread root va a comenzar a ejecutar con el registro RAX apuntando a esta función interrupt enable. Bien. Entonces, ¿qué hace todo esto? Bueno, primero es preservar los registros RDI y RSI porque puede ser que esta función los necesite. De hecho, podría ser que los use para algo, así que los preservo. Así que esto va a terminar llamando a Startup PC. Startup PC tiene básicamente el punterito a interrupt enable, ¿no? RAX, termina llamando RAX. Bueno, después la VEM está declarada, si no me equivoco, también en esta switch. Básicamente habilita las interrupciones. Una vez que habilitó las interrupciones, va a retornar aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, llamamos precisamente a la función que queremos llamar. Este call que está aquí va a llamar a la función func que yo pasé como argumento. Call RSI. RSI apunta a la función que quiero llamar. Initial PC, que initial PC state. Aquí la tengo. Es la función que quiero ejecutar. En el caso de la demo, como viene de Nacho, será thread test. ¿No es así? Bien. Esa función tiene que recibir como primer argumento el argumento que yo le estoy pasando, ¿no? El initial arg. Por eso, aquí estoy copiando del RBX el initial arg al registro RDI. ¿Por qué? Bueno, porque en la llamada función, el registro RDI es el que va a tener el argumento para esa función. Así que bueno, esto finalmente termina llamando a la función que quiero llamar, a la thread test. Esto va a continuar ejecutando ¿cuándo? Cuando la thread test o la función que sea que yo le haya puesto para ejecutar ese hilo retorne. Cuando esa función retorne, bueno, ¿qué hacemos con esto? Restauramos el RSI y el RDI que yo había guardado aquí y llamamos a esta función whenDonePC, que es, si no recuerdan mal, la thread finish. La thread finish. La habíamos visto la semana pasada. Vamos a mirarla un poquito mejor. Esa está... Finish. Claro, habíamos visto thread finish. Pero esta es una función en C que se llama thread finish. ¿Qué va a hacer? Bueno, llamar a la finish del hilo, precisamente. Current thread finish. Aquí abajo está también interrupt enable. Bueno, volviendo a la finish, básicamente thread finish llama a terminar el hilo actual. Si quieren revisamos un poquito qué era lo que pasaba con la terminación del hilo actual. Eso está, sí, aquí. Recuerdan que deshabilitamos las interrupciones. Decíamos que hay un hilo que tenemos que destruir después, que va a ser el current thread. Y finalmente llamamos a sleep, que eventualmente llama al planificador y pone este hilo en estado bloqueado para que ya en realidad nunca más se vuelva a ejecutar. O sea que este último call, que ya termina llamando al finish con el hilo actual, no va a retornar nunca. ¿Por qué? Porque el hilo va a quedar en estado bloqueado y el planificador eventualmente decidirá ejecutar otro. Y cuando ejecute otro, habíamos visto que ese hilo que estaba ejecutando anteriormente se va a borrar porque yo acá puse que el thread to be destroyed es el hilo que estábamos ejecutando. Bien. Así que la magia del fork es básicamente setear todo para que se llame esta función thread root, que se encarga de
Bueno, inicializar algunas cosas, las interrupciones, sobre todo, llamar a la función y asegurarse que cuando esa función retorne, el hilo termine. Esto termina llamando a currentThreadFinish, que básicamente llama sleep y se encarga de que el planificador pueda seguir su curso. Así que con esto vimos cómo es el mecanismo de cambio de contexto y además el de creación de hilos. Muy rápidamente, si pueden, indaguen un poquito más en todos los detalles, pero eso es básicamente el mecanismo. Lo que nos queda ver es qué pasa con el planificador. Cómo es que si ustedes ejecutan nachos solos, bueno, los cambios de contexto se producen nada más que cuando se hace un shield. Es decir, se comporta como un planificador colaborativo común. Sin embargo, si corríamos con la opción "-rs", ahí notábamos que se producían cambios de contextos un poco aleatorios. Bien, vamos a empezar viendo lo que ocurre dentro de la initialize. Recuerden que la initialize de Nacho se llama antes que nada. Cuando ustedes usan la opción "-rs". Perdón, creí que estaba aquí más cerca. Aquí está. Bien. Bueno, si usan la opción "-rs", fíjense. Random inicializa un número, un generador de número aleatorio, pseudo aleatorios en realidad, pero bueno, básicamente, y pone esta bandera random shield en true. ¿Para qué me sirve eso? Random shield. Cambios de contextos aleatorios. Bueno, ¿cómo se logran esos cambios de contextos aleatorios entre comillas? Porque recuerden, si le pasamos siempre la misma bandera a este generador de números aleatorios, siempre se reproduce exactamente lo mismo. Bueno, fíjense, lo que estaba pasando aquí es que se crea un objeto timer de clase timer. Un timer va a ser un temporizador que nos va a permitir simular eventos cada cierto tiempo. Una vez que expira ese tiempo, una alarma, podemos pensarla mejor como una alarma, una vez que expiró ese tiempo, se llama a un manejador, al estilo de los manejadores que usábamos con las corutinas apropiativas. Básicamente nos permite setear una alarma. Esa alarma va a llamar a un manejador, que es este, Timer Interrupt Handler. Timer Interrupt Handler, que creo que está declarado por aquí arriba. Ahí está, un poquito más arriba, dentro del mismo archivo, tenemos el manejador de las interrupciones del temporizador, que básicamente dice, bueno, si no estamos en nivel modo, es decir, si hay cosas para hacer, llamar a este método que es interrupt shield on return. Interrupt va a ser la clase que permite simular el manejador de interrupciones. Y fíjense, eso está en Machine. De nuevo, va a haber un solo manejador de interrupciones llamado interrupt, que va a ser de clase interrupt. Entonces aquí, básicamente podría haber abierto el C. Esto permite simular un manejador de interrupciones. Lo que habíamos visto es que el temporizador llama a shield on return. Aquí está. Bien, shield on return no nos dice mucho esto, ¿no? Dice poner una banderita que se llama shield on return en true. Bien. ¿Dónde se usa esta variable shield on return?
Aquí la ponemos en falso. Ah, y acá, fíjense. Interrupt one tick. Sí, está puesta esa banderita. Current Thread Shield. Ah, bien, esto nos está dando una idea, ¿no? Tenemos un temporizador que permite poner tiempos aleatorios. Y que luego de ese tiempo aleatorio pone una bandera que es Shield on Return. Que eventualmente, cuando hay un tick del manejador de interrupciones, fíjense, un tick del manejador de interrupciones, no un tick del temporizador, puede llamar a shield. Bien, así que por acá es donde viene la cosa con estos shields extraños. Bien, así que lo que nos quedaría ver es que se llama one tick. Porque bueno, sí, esto es como que hay algo de reloj ahí, pero en principio no hay nada que hasta ahora de lo que hayamos visto que llame a one tick. Y lo podemos ver aquí mismo. One tick. Buscamos one tick dentro del manejador de interrupciones, porque es por aquí que se llama. Ajá. Interrupts el level. Ajá. Cada vez que cambian el nivel de las interrupciones, es decir, habilito o deshabilito las interrupciones, recuerdan desde, por ejemplo, el planificador o del manejador de semáforos o desde los hilos, habilitamos y deshabilitamos las interrupciones. Bueno, cada vez que cambiamos el nivel de interrupciones, llamamos a esta. Y esta es la que puede llamar a one tick. Lo llama, fíjense, cuando old es int off y now es int on. Es decir, cuando tenía las interrupciones deshabilitadas y las paso habilitadas. Cuando habilito las interrupciones y estaban deshabilitadas. En ese caso, puedo simular o puedo pensar que hubo un avance en este reloj simulado. Así, estos cambios de contextos aleatorios que veíamos en el planificador, en realidad tienen que ver con este avance de reloj de un tiempo simulado que se puede producir cada vez que se cambian las interrupciones. Es decir, cada vez que yo habilito las interrupciones, podría ocurrir que un tic del reloj me genere un cambio de contexto. Bien. ¿Y por qué es aleatorio? Bueno, recuerden que la semilla sirve para calcular el tiempo y bueno, y tiene que ver con la forma en que se agendan las llamadas dentro de este one tick. Mírenlo un poquito más. Una cosa importante que quería nombrarles, que se me estaba pasando, es que este tick de reloj solo ocurre cuando las interrupciones se habilitan. Quiere decir, cuando tengo las interrupciones deshabilitadas, no podría haber un tick de reloj, así que mientras tenga las interrupciones deshabilitadas, no puede haber ningún cambio de contexto en el medio. Vamos a ver luego, en la parte de programas de usuario, que esta función OneTick también se puede llamar, de hecho se llama, cada vez que se ejecuta una instrucción de la máquina simulada. Es decir, mientras se están ejecutando programas de usuario, es mucho más probable que haya un cambio de contexto entre distintas instrucciones de usuario. Mientras estemos dentro de esta parte que está hecha toda en C y no son programas de usuario, solo podría haber cambio de contexto cada vez que se habilitan las interrupciones. ¿Está bien? Más todos los
shield que ustedes pongan a pata. Les repito, que los cambios de contextos puedan ser nada más que aquí por ahora no quiere decir que ustedes hagan los programas mal. Cada vez que implementen alguno de los ejercicios de esta plancha, sobre todo de hilos, háganlos pensando en que puede haber un cambio de contexto en cualquier momento. La idea es que yo pueda poner en cualquier parte del código current thread shield y el código siga funcionando igual. Bien. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Seguiremos en un próximo video, quizás con algo más de ayuda para terminar la práctica. Hasta luego.